Todo comenzó con un mensaje extraño. Me llamo Laura, tengo 17 años y estoy en mi último año de preparatoria. Como cualquier adolescente, paso gran parte de mi tiempo en el celular, revisando mensajes de mis amigos, fotos en redes sociales y recordatorios de tareas. Pero ese día, mientras estaba recostada en mi cama después de un largo día de clases, algo me sacó de mi rutina. Una notificación apareció en la pantalla de un número desconocido. Me gustó tu camiseta roja hoy, te queda bien. Sentí un escalofrío recorrerme. Hoy, efectivamente llevaba una camiseta roja, pero no recordaba haber hablado con nadie fuera de mi grupo cercano de amigos. Pensé que tal vez era una broma de mal gusto o que alguien se había equivocado de número. Traté de no darle importancia y borré el mensaje, sin saber que ese pequeño mensaje sería el inicio de algo mucho más oscuro. Al día siguiente, otro mensaje llegó. Esta vez era una foto. Mi respiración se detuvo por un momento al ver la imagen. Era yo, sentada en mi escritorio en clase, completamente concentrada en mis apuntes. La foto había sido tomada desde la parte trasera del aula, y no había manera de que no me hubiera dado cuenta de que alguien me estaba fotografiando. ¿Quién podría haberla tomado? Mis amigos no harían algo así para asustarme, y menos sin decirme nada después. Empecé a sentir una incomodidad que no podía sacudirme, una sensación de que algo no estaba bien, pero intenté ignorarla. Los días siguientes fueron aún más perturbadores. Los mensajes no paraban de llegar. Al principio eran detalles pequeños como «Vi que hoy te fuiste a la biblioteca después de clases» o «Te ves cansada, deberías dormir más». Eran comentarios que parecían inofensivos, pero sabían demasiado. Sabían cosas que solo alguien que estuviera observándome de cerca podría saber. Intenté ignorar esos mensajes, convencida de que era algún compañero fastidiándome, pero cada vez que borraba uno, llegaba otro más inquietante. Comenzaron a enviarme fotos tomadas en lugares donde sabía que no había nadie más. Fotos de mí caminando sola por los pasillos vacíos de la escuela, de mí en la cafetería, incluso una foto de mí en el gimnasio, mientras me cambiaba en los vestidores. El miedo empezó a apoderarse de mí. Sentía que alguien me seguía cada vez que salía de clase, que me observaban cada vez que me quedaba sola en algún rincón de la escuela. Incluso en mi propia casa, no podía sentirme segura. Intenté hablar con mis amigos sobre lo que estaba pasando, pero ninguno de ellos me tomó en serio. Debe ser algún enamorado secreto, bromeó uno de mis amigos, riéndose del asunto. Pero yo sabía que no era una simple broma. Había algo oscuro y peligroso detrás de esos mensajes, algo que me hacía sentir vulnerable, como si estuviera siendo cazada. Un día decidí enfrentarme a la situación. Respondí a uno de los mensajes, exigiendo saber quién estaba detrás de todo esto. La respuesta fue instantánea. Alguien que te conoce mejor de lo que crees. Esa fue la última vez que intenté interactuar con mi acosador. A partir de ese momento, los mensajes se volvieron más amenazantes. Me gusta verte cuando estás sola, decía uno. Nadie podrá ayudarte, decía otro. Ya no era solo miedo lo que sentía, sino terror puro. Las noches se volvieron insoportables. No podía dormir. Cada pequeño sonido en la oscuridad me sobresaltaba. Sentía que alguien estaba afuera de mi ventana, mirándome. Y lo peor era que sabía que, de alguna manera, esa persona estaba cerca, más cerca de lo que podía imaginar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido en el pasillo de mi casa. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba lentamente de la cama para investigar. Con cada paso que daba, el miedo crecía, envolviéndome como una niebla espesa. Cuando abrí la puerta de mi habitación, no había nadie. Pero en el suelo, justo enfrente de mi puerta, había una nota. La recogí con manos temblorosas y la abrí. ¿Tienes miedo, Laura? Deberías tenerlo. No había firma, pero no hacía falta. Sabía quién la había dejado y sabía que estaba más cerca de lo que pensaba. Llevé la nota a la policía al día siguiente, pero no le dieron mucha importancia. Dijeron que probablemente era un chiste de mal gusto, algún estudiante aburrido. Sin embargo, para mí, aquello era una prueba de que estaba en peligro, de que alguien estaba jugando con mi vida. Cada vez era más difícil concentrarme en la escuela. Los pasillos que antes parecían seguros ahora estaban llenos de sombras que me acechaban. Cada rostro que pasaba era una posible amenaza, cada mirada una señal de advertencia. Sabía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, pero no sabía a quién acudir.
Mi acosador estaba en todas partes y en ninguna. Era una presencia invisible, pero constante, que lentamente estaba acabando con mi cordura. La situación llegó a un punto insoportable cuando recibí el mensaje más aterrador de todos. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía, hasta que mi teléfono vibró en la oscuridad. Al principio, dudé en mirarlo, pero la curiosidad y el miedo me vencieron. Cuando lo desbloqueé, vi una imagen que hizo que mi sangre se congelara. Era una foto de mí, dormida en mi cama, tomada desde la ventana de mi habitación. El mensaje adjunto decía: "Me gusta verte mientras duermes". Mi corazón se aceleró al instante y mis manos comenzaron a temblar tanto que apenas podía sostener el teléfono. Salté de la cama y corrí hacia la ventana, esperando ver a alguien afuera, pero todo estaba oscuro y silencioso. Sabía que no podía seguir ignorando la gravedad de la situación. Alguien había estado tan cerca de mí, lo suficiente como para entrar en mi patio, acercarse a mi ventana y tomar una foto mientras dormía. No podía seguir callada, tenía que hacer algo. Agarré la nota que había encontrado la noche anterior, junto con mi teléfono, y desperté a mis padres. Entre sollozos, les conté todo, los mensajes, las fotos, la nota en el pasillo. Al principio, no sabían cómo reaccionar, pero cuando les mostré la última foto, sus rostros palidecieron. Sabían, al igual que yo, que esto era mucho más serio de lo que habíamos pensado. Llamamos a la policía de inmediato, y en menos de media hora, 2 oficiales llegaron a nuestra casa. Les conté todo con la mayor claridad posible, aunque mi voz temblaba con cada palabra. Los oficiales me escucharon atentamente, revisaron las pruebas, y esta vez no dudaron en tomarme en serio. Dijeron que montarían guardia afuera de nuestra casa durante la noche y que comenzarían una investigación para rastrear el número desde el que me estaban enviando los mensajes. Esa noche no pude pegar ojo. Cada pequeño sonido me hacía saltar de la cama. Imaginaba al acosador acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Los oficiales estaban afuera, pero no me sentía segura. El miedo se había arraigado tan profundamente en mi mente que ni siquiera la presencia de la policía podía calmarlo. Al día siguiente, los oficiales regresaron con una noticia que me dejó sin aliento. Habían rastreado el número hasta una casa en las afueras de la ciudad. Era una dirección que no reconocía, pero sentí un alivio momentáneo al saber que estaban un paso más cerca de encontrar al responsable. Los oficiales me dijeron que iban a investigar la casa de inmediato y que me mantendrían informada. Las horas pasaron lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, cerca del anochecer, recibimos una llamada de la policía. Nos dijeron que habían registrado la casa, pero para mi horror, el acosador no estaba allí. La casa estaba vacía, como si alguien hubiera salido apresuradamente, dejando todo atrás. Sin embargo, encontraron algo que me hizo estremecer. Una pared llena de fotos mías, desde que entré a la preparatoria hasta ese momento. Algunas fotos eran de hace años, otras eran recientes, tomadas en la escuela, en el parque e incluso en mi propia casa. El oficial al teléfono me dijo que habían encontrado una única nota pegada en la pared entre todas esas fotos. La nota decía: "Siempre estaré cerca". Mi alivio se desvaneció en un instante, reemplazado por un terror más profundo que nunca. Aunque había ido a la policía, aunque habían investigado, el acosador seguía libre, en algún lugar, esperando. Sabía que no podría descansar hasta que lo atraparan, pero el hecho de que supiera tanto de mí, de que hubiera estado tan cerca, me hacía sentir impotente. Esa noche intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en la nota, en la promesa que contenía. Sentí que mi vida nunca volvería a ser la misma, que el miedo me acompañaría siempre, como una sombra persistente. Y lo peor de todo es que sabía, en el fondo, que el acosador no había terminado conmigo. Sabía que en cualquier momento podría recibir otro mensaje, otra foto, otra nota, y que cuando eso sucediera no habría ningún lugar donde esconderme. Los días siguientes fueron una mezcla de terror constante y una extraña calma superficial. La policía me había asegurado que seguirían investigando, que no me dejarían sola, pero yo sabía que no podían protegerme de algo tan insidioso. El acosador seguía libre, en algún lugar, y la idea de que pudiera estar observándome en cualquier momento me consumía. Intenté volver a mi rutina, asistir a la escuela, pasar tiempo con mis amigos, pero nada era igual.
Cada vez que alguien me miraba en los pasillos, sentía que estaba siendo evaluada, vigilada. Los rostros familiares se convirtieron en posibles amenazas, y cada sonido inesperado me hacía sobresaltarme. Mis notas comenzaron a caer y me distancié de aquellos que alguna vez me eran cercanos. No quería poner a nadie más en peligro. Una noche, mientras intentaba estudiar en mi habitación, mi teléfono vibró. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de que con manos temblorosas lo revisara. Era un mensaje, pero esta vez no era de un número desconocido. Era mi madre, diciéndome que la cena estaba lista. Solté un suspiro de alivio, pero el miedo persistió. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que volviera a recibir un mensaje de él? Esa misma noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, cada sonido en la casa amplificado por el silencio de la noche. Eventualmente el cansancio me venció y caí en un sueño ligero y agitado. Me desperté abruptamente en medio de la noche por un ruido proveniente de la ventana. Me levanté lentamente, el miedo paralizándome, y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle estaba oscura y desierta. Me dije a mí misma que había sido el viento, que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, al darme la vuelta para volver a la cama, vi algo en mi escritorio que no estaba allí antes. Una pequeña nota doblada. Mi respiración se aceleró mientras me acercaba al escritorio y recogía la nota. Temblaba tanto que apenas pude abrirla. Cuando finalmente la desdoblé, las palabras escritas en ella hicieron que mi corazón se detuviera. Te estoy observando. Dejé caer la nota y retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Corrí hacia la habitación de mis padres, despertándolos de un sobresalto. Esta vez no había ninguna duda en sus rostros. Mi padre llamó a la policía de inmediato, mientras mi madre me abrazaba con fuerza, intentando calmarme, aunque yo podía sentir su propio miedo en la rigidez de su cuerpo. Cuando la policía llegó, revisaron la casa de arriba abajo, pero no encontraron nada. El acosador había vuelto a escabullirse, dejando solo esa nota para recordarme que nunca estaba realmente a salvo. La investigación continuó, pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses, sin ninguna pista adicional. Poco a poco, la vida comenzó a regresar a una apariencia de normalidad, aunque el miedo nunca me abandonó por completo. Las noches se volvieron lo peor para mí. Cada sombra, cada crujido en la casa me hacía pensar que él estaba de vuelta, listo para tomarme por sorpresa. Incluso en público sentía su presencia, como si me estuviera vigilando desde algún lugar, escondido entre la multitud. Finalmente, mi familia y yo decidimos mudarnos. Dejamos la ciudad y nos instalamos en un lugar nuevo, esperando dejar atrás el terror que habíamos vivido. Pero a pesar de la distancia, el miedo seguía presente. Sabía que podría intentar comenzar de nuevo, pero la sombra de ese acosador estaría siempre conmigo. Nunca volvimos a saber de él, pero cada vez que mi teléfono vibra, cada vez que escucho un ruido inesperado en la noche, recuerdo las palabras de la última nota. Te estoy observando. Y aunque intento seguir adelante, no puedo evitar sentir que en algún lugar él sigue allí, esperando su momento para volver. Mi nombre es Juan y trabajo como conserje en una escuela secundaria que tiene más años que la mayoría de los edificios en esta ciudad. He escuchado todo tipo de rumores sobre la escuela, que si está embrujada, que si algunos maestros ven sombras en los pasillos cuando ya no queda nadie. Siempre pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos empleados, y nunca les di importancia. Ayer por la noche, sin embargo, algo cambió. Me quedé hasta tarde para terminar de limpiar las aulas del segundo piso. Era una rutina habitual para mí. A veces se me hacía tarde, pero siempre lograba salir antes de que el encargado de seguridad cerrara las puertas. Sin embargo, esta vez, cuando bajé al primer piso, las puertas principales ya estaban cerradas con llave. Intenté abrirlas, pero no tuve suerte. Me habían dejado atrapado dentro. Al principio no me preocupé demasiado. Pensé que sería solo una molestia temporal y que encontraría otra salida en alguna parte. Pero mientras caminaba por los pasillos vacíos, noté que la escuela se sentía diferente. Sin el ruido habitual de los estudiantes y el bullicio del día, el edificio parecía tener vida propia. Los ecos de mis pasos resonaban con una intensidad extraña, y el silencio era tan profundo que casi podía oír mis propios latidos. Decidí no perder tiempo y buscar otra salida, pero algo en el ambiente me ponía nervioso. No era solo el hecho de estar solo en un edificio tan grande,
era la sensación de que no estaba completamente solo, pero al mismo tiempo no había nadie más allí, o al menos eso pensaba. Mientras recorría los pasillos en busca de otra salida, comencé a notar cosas que no tenían sentido. Primero, fue un leve susurro que parecía provenir de las paredes. Me detuve en seco, intentando escuchar mejor, pero el sonido se desvaneció tan rápido como había aparecido. Me dije a mí mismo que solo era mi mente jugándome una mala pasada, tal vez por el cansancio. Sin embargo, no pude evitar que una sensación de incomodidad se apoderara de mí. Continué caminando, pasando por el gimnasio y las aulas vacías, cuando escuché algo que me hizo detenerme nuevamente. Esta vez no era un susurro, sino lo que parecían ser pasos muy suaves, casi imperceptibles, pero definitivamente pasos. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, esperando que tal vez otro miembro del personal estuviera todavía en la escuela. Pero no vi a nadie. Los pasos continuaron, siguiéndome a medida que avanzaba por los pasillos. Cada vez que me detenía para escuchar, cesaban. Pero tan pronto como comenzaba a caminar de nuevo, ahí estaban otra vez, manteniéndose a una distancia constante. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y aunque intenté mantener la calma, la sensación de que algo no estaba bien se hacía cada vez más fuerte. Llegué a la entrada del ala norte del edificio, una parte que había sido cerrada durante años debido a una remodelación que nunca se completó. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño, ya que siempre había estado cerrada con llave. Sentí una mezcla de curiosidad y temor, pero decidí asomarme para ver si tal vez esa era una salida que podría utilizar. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió de inmediato. El aire estaba más frío y un olor a moho y humedad me golpeó de lleno. Las luces del pasillo parpadeaban intermitentemente, creando sombras que se movían de manera inquietante. A pesar de lo aterrador que era, algo me empujaba a seguir adelante. Avancé con cautela, cada paso resonando en el silencio de ese ala olvidada. Los pasos detrás de mí continuaban, pero ahora eran más nítidos, como si alguien estuviera acercándose. Giré rápidamente para enfrentar a quien fuera que me estaba siguiendo, pero no había nadie, solo el vacío pasillo que se extendía detrás de mí. Empecé a sentir pánico, pero me obligué a mantener la compostura. Debía encontrar una salida, y cuanto más rápido lo hiciera, mejor. Sin embargo, cada puerta que intentaba estaba cerrada o bloqueada. Sentía que el edificio mismo me estaba atrapando, jugando conmigo. El susurro que había oído antes regresó, más claro esta vez, como si alguien estuviera justo al lado mío. Podía jurar que decía mi nombre, pero no había nadie allí. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad total. Mi respiración se aceleró y traté de encender mi linterna, pero mis manos temblaban demasiado. Justo cuando logré encenderla, algo pasó rozando a mi lado, tan rápido que casi no lo vi. No sabía si era real o si mi mente me estaba traicionando, pero la sensación de peligro inminente era innegable. Sabía que debía salir de esa ala cuanto antes, pero las puertas no se abrían y los susurros se volvían cada vez más insistentes. Estaba atrapado en una parte de la escuela que parecía no querer dejarme ir. Y en ese momento, comprendí que las historias que había escuchado sobre la escuela tal vez no eran solo rumores. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras avanzaba a tientas por el pasillo oscuro, con la linterna temblando en mi mano. Los susurros, antes distantes, ahora resonaban claramente a mi alrededor, como si múltiples voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero sin decir nada comprensible. El aire se sentía cada vez más denso, y la temperatura había descendido al punto en que podía ver mi aliento. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Mi mente corría buscando una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Estaba atrapado en un ala abandonada de la escuela, perseguido por algo que no podía ver, pero que claramente estaba allí. Intenté abrir otra puerta, pero estaba tan firmemente cerrada como las demás. No podía quedarme allí. Sabía que tenía que seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde iba. De repente sentí una ráfaga de aire frío a mi espalda, como si alguien hubiera pasado rápidamente detrás de mí. Me giré instintivamente, apuntando la linterna hacia el pasillo vacío. La luz iluminó las paredes desconchadas y los lockers oxidados, pero no había nada más. Sin embargo, el sentimiento de ser observado era abrumador.
Parecía que las sombras mismas se movían, retorciéndose en los bordes de mi visión. Avancé con más rapidez, casi corriendo, mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida. Pero mientras más me adentraba en el ala, más perdido me sentía. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y los susurros se convirtieron en un zumbido constante que llenaba mi cabeza, ahogando mis propios pensamientos. Entonces, en un giro brusco, mi linterna captó algo que me detuvo en seco. Al final del pasillo, una figura oscura estaba de pie, inmóvil, mirándome. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo en su presencia que me llenó de un terror indescriptible. No era solo una sombra, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. El pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y corrí en la dirección opuesta. Los susurros se convirtieron en gritos distorsionados, llenando el pasillo mientras la figura parecía acercarse, aunque no la veía moverse. Cada puerta por la que pasaba estaba cerrada. Cada giro me llevaba a otro pasillo que parecía igual al anterior. Finalmente, llegué a una escalera que no recordaba haber visto antes. Sin detenerme a pensar, bajé los escalones de 2 en 2, esperando que al final encontrara una salida. Pero en lugar de eso, me encontré en un sótano oscuro, lleno de viejos muebles escolares y cajas apiladas. El aire era aún más frío allí abajo, y el silencio era opresivo. Mi linterna comenzó a parpadear, y el pánico volvió a apoderarse de mí. Sabía que si se apagaba, estaría completamente a oscuras en un lugar donde algo claramente no quería que estuviera. Mientras intentaba mantener la calma, escuché un sonido que me heló la sangre, el crujido de algo moviéndose detrás de las cajas. Me quedé quieto, conteniendo la respiración mientras la linterna parpadeaba una y otra vez. El crujido se hizo más fuerte y finalmente la linterna se apagó por completo. En la oscuridad total, escuché los pasos acercándose lentamente hacia mí. No había lugar a donde correr ni forma de defenderme. Lo único que podía hacer era apretar los puños y esperar lo inevitable. Pero entonces, cuando los pasos estaban a solo unos metros de distancia, la luz de emergencia se encendió de repente, bañando el sótano en un tenue resplandor rojo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Los pasos habían cesado y el silencio era ensordecedor. Aproveché la oportunidad y corrí hacia la puerta al fondo del sótano, que milagrosamente estaba abierta. Con el corazón en la garganta, la atravesé y subí corriendo las escaleras que llevaban de vuelta al primer piso. No me detuve hasta que llegué a la entrada principal, donde la puerta que había estado cerrada antes ahora estaba ligeramente abierta. No me atreví a cuestionarlo, simplemente empujé la puerta y salí corriendo al aire libre, inhalando profundamente el aire frío de la noche. Al salir corriendo de la escuela sentí una mezcla de alivio y terror que no podía sacudirme. El aire frío de la noche era un recordatorio de que había escapado, pero también de lo cerca que estuve de no hacerlo. Me detuve en la acera, respirando con dificultad, y miré hacia el edificio oscuro y silencioso. Desde afuera parecía tan normal, tan inofensivo. Pero yo sabía la verdad. Algo muy antiguo y muy oscuro habitaba en esas paredes. No volví a entrar, ni esa noche, ni nunca más. Al día siguiente, llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. Inventé una excusa, algo sobre encontrar otro trabajo, pero la verdad era que no podía soportar la idea de volver a poner un pie en esa escuela. Dejé todo lo que había sucedido como un mal sueño, algo que debía olvidar para poder seguir adelante. Sin embargo, los recuerdos no me dejaron en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras moviéndose en los pasillos, o sentía la presencia de esa figura oscura que me había observado al final del corredor. En mis sueños, los susurros regresaban, más fuertes, más insistentes, como si intentaran decirme algo que no podía comprender. Mis amigos y mi familia notaron el cambio en mí. Me volví más reservado, más nervioso, y evitaba cualquier conversación que tuviera que ver con la escuela o con lo que me había pasado. Nadie sabía la verdad, y no tenía intención de contársela a nadie. ¿Quién me creería de todos modos? Si les dijera lo que vi, pensarían que estaba loco. Pasaron las semanas, y aunque intenté seguir adelante, algo seguía persiguiéndome. Sentía la presencia de esa escuela donde quiera que iba. No importaba si estaba en casa, en la calle, o incluso en un lugar lleno de gente. Siempre había un momento en el que sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, como si alguien o algo estuviera justo detrás de mí.
Empecé a evitar salir de noche, y siempre me aseguraba de no quedarme solo en lugares oscuros. Pero incluso con todas las precauciones, no podía escapar de esa sensación. Era como si una parte de esa escuela se hubiera pegado a mí, siguiéndome a todas partes. Finalmente, decidí mudarme de ciudad, buscando dejar atrás el miedo que me consumía. Pensé que la distancia me ayudaría a olvidarlo, que al alejarme lo suficiente, podría dejar atrás todo lo que había vivido esa noche. Pero incluso ahora, en mi nuevo hogar, hay momentos en los que al apagar las luces, el silencio se llena de susurros. Y sé, en lo más profundo, que lo que encontré en esa escuela nunca me dejará en paz. Este año escolar comenzó como cualquier otro, pero todo cambió cuando llegó un maestro sustituto para nuestra clase de inglés. Mi nombre es Ana y estoy en mi último año de preparatoria. He tenido muchos maestros sustitutos a lo largo de los años, pero ninguno como él. Desde el primer día, algo en él no me cuadraba. Era extremadamente estricto, nunca sonreía y siempre parecía estar observándonos de una manera extraña, como si supiera algo que nosotros no. Al principio, mis compañeros y yo pensamos que solo era un tipo raro, un maestro más que no entendía a los adolescentes. Lo que más me inquietaba era la manera en que llegaba a clase. Cada mañana, cuando entrábamos al salón, ya estaba allí, sentado en su escritorio, como si hubiera estado esperando toda la noche. Nunca lo vimos caminar por los pasillos o hablar con otros maestros. Simplemente aparecía, como si surgiera de la nada. Nadie sabía su nombre completo, solo lo llamábamos el sustituto. Pero lo más extraño sucedió después de unas semanas. Un día, dejó de venir a clase sin previo aviso. Un nuevo maestro sustituto fue asignado, y cuando le preguntamos qué había pasado con el anterior, simplemente dijo que no había registros de que alguien hubiera estado cubriendo esa clase antes de él. Eso me pareció raro, pero lo dejé pasar, pensando que tal vez había sido un error administrativo. Sin embargo, lo que ocurrió después me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Después de la repentina desaparición del primer maestro sustituto, pensé que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo no me dejaba en paz. Cada vez que entraba al salón, no podía evitar mirar hacia el escritorio donde solía sentarse. El nuevo sustituto era completamente diferente, más relajado, sonriente, e intentaba conectar con nosotros, pero había algo en su actitud que me parecía forzado, como si estuviera ocultando algo. Unos días después, cuando la curiosidad me venció, decidí preguntarle al nuevo maestro directamente sobre su predecesor. Esperaba una respuesta trivial, algo como ¿fue reasignado a otra escuela o era solo temporal? Pero en lugar de eso, su rostro cambió. Su sonrisa desapareció y por un momento pareció que no sabía de qué estaba hablando. Me miró con una expresión de preocupación y después de un incómodo silencio dijo, «No tengo idea de quién era. Nunca hubo otro sustituto asignado antes de mí». Esa respuesta me dejó helada. ¿Cómo era posible? Todos lo habíamos visto, habíamos tenido clases con él y ahora me decían que nunca existió. Esa noche no pude dejar de pensar en la extraña conversación. Me encontraba en la cama, repasando en mi mente cada interacción con el primer sustituto. Recordé cómo parecía conocer detalles sobre nosotros que no habíamos compartido, cómo hacía comentarios sobre eventos de la escuela que ocurrieron antes de que siquiera llegara. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, después de clases, fui a la oficina de administración con la excusa de recoger algo de información para un proyecto escolar. Mientras la secretaria no miraba, logré echar un vistazo rápido a la lista de maestros y sustitutos asignados. Revisé las fechas correspondientes a las semanas en las que tuvimos al primer sustituto, pero no había ningún registro de él. Su nombre no estaba en ningún lado, como si nunca hubiera existido. Mi inquietud creció, pero lo que realmente me asustó fue lo que ocurrió después. Mientras caminaba por el pasillo de regreso a mi salón, vi a alguien de reojo. Al girar la cabeza, lo vi. Era el primer sustituto, caminando por el pasillo como si nada hubiera pasado. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo, corrí tras él, pero al doblar la esquina ya no estaba. Busqué por todos lados, pero no había rastro de él. Mis amigos empezaron a notar que algo andaba mal conmigo. Intenté explicarles lo que había visto, pero no me creyeron. Tal vez solo fue tu imaginación, dijeron, o es probable que sea alguien que se parece a él.
pero yo sabía lo que había visto. Aquel hombre que supuestamente nunca existió estaba de vuelta, y algo en mi interior me decía que no debía ignorarlo. Las semanas siguientes fueron cada vez más perturbadoras. A veces, en medio de clase, tenía la sensación de que alguien me observaba, y al voltear, veía una sombra fugaz en la ventana del salón. Empecé a notar cosas fuera de lugar. Libros que no recordaba haber sacado de mi mochila aparecían en mi escritorio, papeles con mi nombre escritos a mano, pero en una caligrafía que no era la mía. Y siempre sentía que esa presencia seguía ahí, acechándome, esperando algo. La tensión llegó a su punto máximo una tarde cuando, después de clase, me quedé un poco más para organizar unos papeles. El nuevo sustituto había salido del salón y yo estaba sola. El sol ya estaba bajando y la luz en el aula comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, esta vez mucho más claro. El primer maestro sustituto, parado justo en la puerta del salón, mirándome fijamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que no debía estar ahí, que algo estaba muy mal, pero mis pies parecían pegados al suelo. Él no dijo nada, solo me observaba con esa mirada penetrante, como si estuviera esperando que hiciera algo. Intenté decir algo, pero mi voz no salió. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, sofocante. Finalmente logré recuperar el control de mi cuerpo y retrocedí lentamente, intentando no perderlo de vista. Pero en cuanto di el primer paso hacia atrás, él comenzó a avanzar hacia mí, su andar lento pero decidido. Desesperada, giré hacia la puerta trasera del salón, la única otra salida, y corrí hacia ella. Sentía sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Cuando llegué a la puerta y la abrí, no pude evitar mirar hacia atrás. Para mi horror, el salón estaba vacío. El sustituto ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Mi respiración estaba agitada y mi mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Sin pensarlo, salí corriendo del edificio, sin detenerme hasta llegar a casa. Esa noche no pude dormir. Mi mente se repetía la imagen de aquel maestro, sus ojos oscuros y vacíos. Decidí que tenía que hacer algo, así que al día siguiente me armé de valor y fui a hablar con el nuevo sustituto, el que había llegado después de la desaparición del primero. Lo encontré en su escritorio, revisando unos papeles. Con la voz temblorosa le conté lo que había visto, esperando que esta vez tomara en serio mis palabras. Al principio me miró como si no me entendiera, pero cuando mencioné al primer sustituto, su rostro se tornó pálido. Dejó los papeles a un lado y me hizo señas para que cerrara la puerta del salón. «Escucha», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera oírnos. «No sé mucho al respecto, pero lo que te puedo decir es que nunca hubo un sustituto antes de mí, al menos no oficialmente. He escuchado rumores sobre un maestro que desapareció hace años, alguien que supuestamente volvió a trabajar aquí sin que nadie lo supiera, pero nadie habla de eso. Es como un secreto que todos conocen, pero que prefieren ignorar». Sus palabras me dejaron helada. No podía creer lo que estaba oyendo. Le pregunté qué creía que estaba pasando, pero él solo negó con la cabeza. «No sé quién o qué viste», dijo, «pero si yo fuera tú, no lo mencionaría más. Algunos maestros han intentado investigar y te puedo asegurar que ninguno de ellos está aquí para contarlo». Salí del salón más confundida y asustada que antes. Si el nuevo sustituto estaba asustado, eso significaba que lo que estaba sucediendo era real, o al menos lo suficiente como para que él lo creyera. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que averiguar más. Esa misma tarde, volví a la oficina de administración. Esta vez fui más cuidadosa, asegurándome de que nadie me viera mientras revisaba los archivos. Busqué cualquier rastro del primer sustituto, cualquier pista que me ayudara a entender quién era. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré un viejo expediente al fondo de un archivo polvoriento. No tenía nombre, solo un número de identificación y la foto de un hombre. Era él, el mismo hombre que había estado en mi clase, el mismo que había visto en el pasillo. Pero lo que me dejó sin aliento fue la fecha de su desaparición, hace más de 30 años. Después de descubrir la fecha en el expediente, sentí un escalofrío recorrerme. No podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que el hombre que había visto en mi salón, que había dado clases a mis compañeros y a mí, hubiera desaparecido hace más de 30 años? Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido.
Sentía que me estaba acercando a una verdad que nadie más quería descubrir. Guardé el expediente de vuelta en su lugar, temblando, y salí de la oficina de administración lo más rápido que pude. Sabía que no podía contarle esto a nadie, nadie me creería, y si lo hacían, podría enfrentar consecuencias que ni siquiera quería imaginar. Las palabras del nuevo sustituto resonaban en mi cabeza. Algunos maestros han intentado investigar, y te puedo asegurar que ninguno de ellos está aquí para contarlo. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla. Me distancié de mis amigos, temerosa de que incluso mencionar lo que había descubierto pudiera atraer la atención de algo que no comprendía. Evitaba pasar cerca del salón donde había visto por última vez al maestro, y cada vez que veía una sombra en los pasillos, sentía un pánico irracional. Finalmente, mis padres notaron que algo andaba mal y me preguntaron si todo estaba bien en la escuela. Quise contarles la verdad, pero no pude. Sabía que no me creerían y que lo último que necesitaba era que ellos se preocuparan por lo que podría parecer una fantasía de adolescente. Decidí que lo mejor era intentar olvidar lo sucedido, aunque sabía que eso sería imposible. El miedo y la incertidumbre se habían arraigado en mí de tal manera que incluso los momentos de calma parecían estar teñidos por una amenaza latente. Cada vez que escuchaba el sonido de pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba, esperando ver aparecer aquella figura que ya no pertenecía a este mundo. Unas semanas después, el nuevo sustituto también desapareció. Llegué un día a clase y un tercer maestro estaba en su lugar, actuando como si nada hubiera pasado. Cuando intenté preguntarle a mis compañeros sobre el maestro anterior, me miraron con confusión, como si no recordaran quién era. Era como si la escuela misma estuviera borrando cualquier rastro de ellos, asegurándose de que nadie más hiciera preguntas. Hoy paso por los pasillos con una sensación constante de vigilancia. Aunque trato de concentrarme en mis estudios, la verdad es que no he podido recuperar la paz desde que todo esto comenzó. Sé que algo muy extraño está sucediendo en esta escuela, y aunque quiero descubrir la verdad, el miedo me detiene. Al final, he decidido que es mejor dejar las cosas como están. Pero no puedo evitar preguntarme, cada vez que entro a la escuela, si hoy será el día en que vea al maestro desaparecido de nuevo. Y si lo veo, ¿qué querrá de mí esta vez?